Ferrato-Tegui, nuestra primera oradora, y les pido a ustedes un muy fuerte aplauso para ella. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas de ser lo más breve posible. Los chicos cuando me invitan me pareció maravillosa la idea de poder contar bueno, una experiencia que a todas las chicas que nos presentamos nos haya marcado. Y yo me puse a pensar, digo, bueno, tantas frases, ¿no? Que por expresarlo de alguna manera en un camino que yo siempre digo en la danza, es uno de profundos intentos. Entonces, recordando, ¿no? todo mi camino desde pequeña hasta que me fui afuera a vivir, hubo un hecho que me marcó muchísimo porque hizo un antes y un después en mi vida. Tenía 22 años, venía ya de otra gran oportunidad. Yo estaba en ese momento en Suiza y me surge la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos. Y digo, bueno, el sueño, ¿no? que todas las bailarinas creo que tenemos, si bien tenemos una formación muy amplia, yo tengo estudios hechos aquí en Argentina, siempre buscamos, ¿no? ampliar nuestro conocimiento y poder seguir creciendo, ¿no? Y como bien saben, la vida del bailarín es muy breve, así que yo me fui muy jovencita a vivir afuera y en esta oportunidad yo tenía 21 años, estaba en Suiza y me trasladé a hacer una audición en Charleston, en Carolina del Sur. Era una gran oportunidad. Yo venía, digo, bueno, esto que después derivó en lo que derivó, venía de hacer otra audición en Lausanne con un gran coreógrafo, Maurice Béjart, y quise también probar en Estados Unidos y me fui, ¿no? allí a Charleston y dije, es la última audición que hago. Entré a la audición también con esa mentalidad, venía trabajando desde muy pequeña, desde que tengo 11 años, 12, concursando, bailando, y es una vida y una carrera muy, muy sacrificada. Así que audicioné en esta compañía, que era la Atlantic Southeast Ballet, en Charleston, Carolina del Sur. Audicionaron casi 5.000 personas en toda Europa y en Estados Unidos, porque el coreógrafo Alex Osandik era alemán, el director era canadiense y la directora también era alemana. Hicieron una audición en toda Europa y en todo Estados Unidos. Y bueno, tuve el privilegio de quedar como primera bailarina, que ellos le dicen, ¿no? Primera solista. El sueño, creo que pude resumir de toda mi vida. Es lo que estaba buscando, un contrato fijo, lograr poder vivir digamos, poder vivir de lo que había elegido, poder vivir de la danza y de todos estos años que había estudiado. Así que bueno, hago la audición, quedo entre toda esta gente, me sentí muy privilegiada. Yo también ya venía muy cansada también, ¿no? Porque la vida de bailarín es muy ardua, sobre todo por ahí los que nos tenemos que ir del país a buscar una oportunidad. Venía de estar en Francia, en Suiza, en España, era buscar. Entonces ya quería también poder quedarme fija en un lugar y poder trabajar de esto que amo. Así que eso significó haber logrado, ¿no? algo muy bello para mí. Y bueno, era el sueño, ¿no? Lo que mayormente por ahí todos conocen, el sueño americano, ¿no? Estaba contratada, había logrado la visa de facultades extraordinarias, podía quedarme a vivir en Estados Unidos, bueno, un sueldo increíble, sobre todo, digo, poder vivir de lo que había elegido, que es un poco lo que más rescato, más que obtener una mejor calidad de vida, simplemente yo quería poder vivir de bailar, que es lo que había aprendido a hacer. Y bueno, una vez adentro, para hacerlo breve, porque es bastante difícil la experiencia, bueno, me encuentro con situaciones muy difíciles, muy dolorosas. Si bien yo había logrado entrar
genuinamente a una compañía por un trabajo. Dentro de la compañía se dieron diferentes situaciones que de a poquito me fueron afectando, que no tienen que ver quizás con decisiones artísticas, que yo pensé a esa edad, 21, 22 años, con toda la inocencia y con toda la candidez que uno tiene y la esperanza de que las cosas sean diferentes y de que no todos los lugares sean iguales o que las personas sean, ¿no? Quizás en los niveles tan elevados, tan competitivo todo, quizás comencé a ver cosas con las que no estaba de acuerdo. Me imagino que aquí todos habrán visto la película El Cisne Negro, ¿la habrán visto? Sí. Bueno, situaciones muy similares que yo quizás no comprendía por qué tenía que ver eso con lo que yo había elegido, ¿no? Me vengo preparando desde que tengo 10 años, 11, toda una vida. Prácticamente no tenemos vida los bailarines, estamos encerrados haciendo clase y ensayando. Lo hacemos con mucho amor, por supuesto, pero es una dedicación absoluta a lo que hacemos. Y bueno, renuncié. A los 3, 4 meses de estar en esa situación maravillosa, como les contaba, quizás con el sueldo de mi vida, con la posición de mi vida, estaba siendo primera bailarina en un gran país. Bueno, decidí dejarlo todo a mis 22 años. No comulgaba quizás con los valores, por lo que yo siempre digo, bueno, quiero dedicarme a hacer arte dentro de ciertos valores que quiero seguir respetando para mi corazón y para mi vida. Y ese fue, digamos, lo que yo considero quizás que es lo que quería contarles de este gran fracaso, porque me cambió la vida. A los 22 años decido renunciar a tener una carrera, entre comillas, profesional. Y bueno, tomo esa decisión y me vuelvo aquí a Argentina, con todo lo que eso significaba, porque fue renunciar a seguir. Uno está quizás en Charleston y después puede ir a Boston, puede ir a San Francisco, puede ir, y es un país que realmente quizás ayuda a las compañías de danza, pero bueno, era dicotómico con mi forma de ser y las cosas que estaba viendo no me gustaban, así que tomé la decisión de seguir férrea con mi arte y abandoné todo. Así que eso es lo que considero que quizás fue mi fracaso, pero para dar lugar y para hacerlo más breve a lo que después fue la decisión de seguir con el destino que creo que tenía para mí, que fue adentrarme en hacer una danza más humana, una danza que nos conectara con valores, una danza que pudiese también hablarle al público, de despertar la conciencia de lo que podemos hacer, de lo que somos, y lo que para mí significa el arte, ¿no? Que no es una mera demostración de virtuosismo, no es solo competencia, no es alcanzar un puesto, sino que con el arte podemos educar, podemos instruir, podemos cambiar una vida, y eso es lo que yo quise hacer cuando tomé la decisión de venirme aquí a Mar del Plata y hacer mi propia compañía de danza después de haber renunciado quizás a tener una gran carrera en el exterior. Eso fue lo que quise hacer y también, bueno, darle a mi querido país, porque realmente estoy muy orgullosa de estar aquí en Argentina, si bien sé que es muy difícil, porque quizás no tenemos el suficiente apoyo, pero estoy muy orgullosa de haberme quedado aquí y hace 10 años que tengo mi propia compañía, hago ballet de autor. ¿Qué quiere decir eso? Que busco las temáticas que creo que pueden llegar a interesarles a todas las personas y me interesa poder que volvamos de alguna manera a traer lo que a veces pienso que hemos olvidado, y es que seamos todos un poquito más humanos, más generosos, más compasivos y más buenos con el otro que tenemos al lado, no competir, no pisarnos, lograr nada a costa del otro. Es un poco en lo que yo creo y es lo que yo quiero hacer con mi danza. Y para no hacerlo tan extensivo y dejarle lugar a mis otras compañeras, siempre pensé que quizás no sé lo que es el éxito, pero sí
el fracaso es hacer lo que otros quieren. Y yo decidí seguir a mi corazón. Muchas gracias. Permiso. Por favor, Montserrat, vení, por favor. Sí, claro, tiene que subir. Porque... mirá qué lindo me queda. ¿Tiene ganas de hacerle alguna pregunta? Yo le voy a hacer una pregunta a ella primero. Como para, si alguno tiene ganas, levanta la mano. Es tan fácil como eso. Si quiere preguntarle algo sobre lo que contó, algo sobre el mundo de la danza. Yo, para hacérsela fácil, mi primera pregunta que me surge de todo esto es, entonces, las bailarinas que llegan... No. ¿Son tan flacas como vos? No. Las bailarinas que llegan, ¿quiere decir que accedieron a toda una cuestión, a cosas que no están buenas? Yo lo que siempre digo, Sí. quizás yo no pude con un montón de cosas que tiene el ambiente. Personalmente creo que es también por mi forma de ser, por mi forma de pensar, no sé, por mi alma. Creo, yo no pude. No digo que he visto muchas cosas con las que quizás no estaba de acuerdo, me desilusioné, me decepcioné mucho y realmente yo quería que el arte siguiese siendo para mí la pureza que yo veía en el arte. Así que creo que abrirme fue la mejor elección para no dejar la danza definitivamente. Perfecto. Si alguien tiene ganas, levanta la mano, nos pregunta. Cuando en la previa de armar estas cosas, charlamos siempre con, obviamente, si no decimos venir a charlar y listo, no. Hay una preparación, nos juntamos a hablar un poco. Y a mí hay una cosa que me sorprendió mucho, de las cosas que le hacen hacer a las bailarinas, que nos contaste, que en algunas compañías hasta las pesan. Sí, que eso me olvidé de decirlo, porque en realidad en las audiciones, sobre todo en Estados Unidos... Y lo más impresionante es que usan balanzas de cocina, ¿o no? ¿Cómo? No, para concursar también nos pesan, antes de bailar nos pesan. Pero es medio terrible Francia, eso, que te pesen antes de una... Hay que dar con el peso. Claro, pero es medio terrible. Y lo que mostraban recién, que lo había puesto José, que eso me olvidé de comentarles, que mayormente las audiciones son muy difíciles, porque nos miden, ¿no? O sea, tenemos que dar con la medida de cuello, de muñeca, de tobillo, ahí tenía las medidas. Bueno, ese es el más simple, pero después teníamos toda una lista de las medidas que tenemos que tener exactas para poder bailar. Eso es para ballet, ¿no? O sea, y hay un margen de error, hay un margen de 89, 30, ¿no? Es esto. Sí, yo sobre todo en realidad también lo tenía complicado por mi tema de altura, ¿no? Que mayormente necesitamos, yo tengo 1,72 m y con las zapatillas de punta quizás soy más alta, casi 1,80 m y necesito partners que midan 1,90 m y a veces es el tema de conseguir el par para poder, digamos, bailar. Así que me fue bastante difícil también por el tema de altura y de proporción de físico. Conseguir trabajo en Estados Unidos y en Europa. ¿Hay alguna pregunta? Sí, allá hay una pregunta. Sí, primeramente, bueno, mi nombre es Patricia. Primeramente agradecerte compartir con nosotros algo tan importante de tu vida. Sí, y preguntarte porque yo imagino en los momentos previos a la decisión que tomaste que deben haber sido muy duros. Sí. Pero más duro debe haber sido el momento de llevar a la realidad la decisión y comenzar de nuevo. ¿Cómo fue eso? Sí, qué linda pregunta. Porque además también uno también está solo, si bien siempre tuve la ayuda de mi familia cuando estaba viviendo en Estados Unidos, estaba prácticamente sola. Imagínense que la vida a veces del artista, uno agarra su bolsito, su valija. Yo mayormente siempre me llevaba mis zapatillas conmigo por si se perdía la valija. Y tenemos, digamos, una vida muy solitaria, así que me fue muy difícil tomar la decisión, porque también era muy importante, porque era el contrato de mi vida. Es el contrato que todo artista por ahí quiere para su carrera y por el cual uno está luchando, que es poder, como decía, vivir de lo que uno hace, que le paguen por eso, poder dedicarnos, no tener que tener un trabajo alternativo. Era, digamos, y la había conseguido nada más y nada menos que con 21 o 22 años. Entonces era mi sueño, finalmente lo había logrado. Entonces
tomar la decisión quizás de decir que no a eso porque quizás no comulgaba, como repito, con un montón de cosas que veía que quizás no eran necesarias tener que hacer, así que decidí dejarlo, pero sí fue muy difícil. He llamado 1000 veces a mi mamá, que está acá, Montserrat, por teléfono para la ayuda. Los momentos posteriores a eso, ya en la Argentina, cuando comenzabas de nuevo y tenías que encontrarle la meta a tu carrera. Sí, después en realidad lo seguí intentando porque volví después a Europa, me salieron otros trabajos, estuve en Portugal, estuve en Mónaco. La decisión final la tomé un poquito más tarde en cuanto a que quizás también tenía que ver con un criterio artístico de lo que yo quería hacer. Yo era bailarina clásica y también sentí en algún momento que el arte que estaba haciendo, que estaba ejecutando, no me llenaba lo suficiente y quizás yo tuve la necesidad, como siempre digo, de contar otro tipo de historias. Entonces dije, bueno, fue la elección a seguir el camino marcado, el camino pautado, o animarme con el riesgo que eso conlleva a hacer lo que estoy haciendo, que es la danza de autor sin que me conozca nadie, sin tener sueldo, porque es todo independiente. No tenemos ayuda, entonces es todo, digamos, una elección que fue muy importante, pero sí considero que me ayudó a que mi arte, o por ahí es muy grande lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que hago sí sea lo más auténtico posible. Gracias. No, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tenga allá hay una mano? Ahí va el micrófono, así lo escuchamos todos. Te quería preguntar por... ¿Cómo andás? Laura me llamo. Hola, Laura. Te quería preguntar por los miedos. Sí. En esos minutos o en esos meses o semanas antes de madurar la decisión o cuando la estabas madurando, si tenías algún miedo y a qué era. No sé, si era la mirada del otro, si era no tener para comer, si volver y no... Desde cosas prácticas hasta cosas más emocionales. Sí. ¿Cuáles eran los miedos que tenías, si se pueden contar, y qué te ayudó a superarlos? Sí, qué lindo lo que estás preguntando, porque una de las cosas con las que nos enfrentamos es, porque cuando me volví aquí es duro, porque la gente dice, bueno, tan buena no será. O los que te apoyaron Sí, claro, te dicen, bueno, tan bien no te fue, entonces tan buena no sos, y bueno, pero si fueses tan buena no te hubiesen pasado tantas cosas. O sea, como una cosa, un cuestionamiento al talento o a la potencia que uno puede tener, en este caso, digo potencia por la danza como bailarín, ¿no? Entonces eso sí era terrible decir, bueno, me voy a tener que enfrentar a que realmente me digan, fracasó, es una fracasada. Era terrible ese pensamiento, porque es un poco haberme ido con toda la ilusión. Yo me fui a los 17 a Francia, y a los 19 ya vivía en Madrid, intentando a través de los concursos, trabajando. Entonces yo me fui con una ilusión y con una gran posibilidad de lograr lo que yo digo ahora por ahí para la gente sería una gran carrera. Ahora, con 36 años que tengo, digo, no, tomé la decisión adecuada, hice lo correcto porque seguí mi corazón, ¿no? Pero era ese miedo, el miedo también inclusive económico, porque yo sabía que volvía quizás a este país que amo, que yo digo que es el mejor país, porque viví en muchos lados y sé la potencialidad que tenemos. Pero sí sabía que quizás no iba a contar con el apoyo y la ayuda económica para desarrollar mi sueño. Eso también era un miedo, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué medios voy a llevar adelante mi sueño de hacer un ballet sobre el origen de la conciencia, ¿no? Porque también era animarme a contar cosas que no estaban en el mundo de la danza. Y mucha tristeza, sí, eso te lo tengo que reconocer, mucha sí, ansiedad, pero estaba muy triste porque renuncié a mis sueños y creo que hay que tener mucho valor para renunciar a los sueños, y lo tuve en ese momento. ¿Qué te ayudó a superarlo? ¿Cómo transitaste ese momento de profunda tristeza hasta que te pusiste de pie y empezaste a caminar por este nuevo sendero del arte o la danza como vos la entendés genuinamente?
Yo me vine aquí a Argentina y empecé simplemente, digo, día a día. Eso fue lo que me ayudó a superar. Me agarré una barra, me puse a hacer clase todos los días, sola, y día a día. Y así fui construyendo. Sin mucha, ¿sabes qué? Con suma humildad. Con mucha humildad. O sea, siempre he trabajado de esa manera. Más allá de los miedos que tenía, ¿no? Porque siempre, si uno se sube a un escenario, también es porque le gusta, ¿no? Mostrar o porque, pero en mí personalmente había algo que también se trataba de otra cosa, y era que yo quería ser un instrumento del arte y no creérmelo, ¿no? No sé si eso se logra entender, ¿no? Quería ser un instrumento, contar a través mío una gran idea, hablar de la belleza, del bien, de la verdad. Esos fueron siempre mis valores y mis sueños, ¿no? Entonces no quería ser Montt, sino quería contar a través de la danza algo que a mí me parecía que era esencial contar. Y fue así, simplemente agachando la cabeza en el buen sentido, ¿no? Y haciendo mi clase todos los días y mucha humildad. Gracias. No, a ustedes. ¿Alguna pregunta más? Levantan la mano. Ahí está. Si no, despedimos con un fuerte aplauso a Montserrat. Gracias.